Bien, estamos con Víctor Andrés Ponce y José Luis López Follegati del Diálogo Minero, Ponce, director del El Montonero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Víctor Andrés, ¿cuál es tu comentario acerca de la explicación que ha dado el ministro? Bueno, el ministro se ha explayado en una serie de explicaciones administrativas de un error policial, pero lo que el ministro no nos ha dicho es por qué se ha desentendido el tema. Porque si esos problemas se han presentado, Jaime, en la operación policial que él señala, es porque el Ministerio del Interior no ha visto el tema. Punto. O sea, yo lo que deduzco de toda la explicación que ha dado el ministro Basombrío es que el Ministerio del Interior no asumió el tema de las bambas, pese a que era un asunto que se venía hablando desde noviembre del año pasado. En agosto, particularmente el suscrito, comenzó a escribir artículos que señalaban que el radicalismo pretendía azuzar un enfrentamiento en la mina, conmemorando un año de los 3 muertos del 18 de septiembre pasado. Jaime, te informo algo más. El radicalismo acaba de acordar una acción de fuerza a partir del 1 de noviembre contra Antapacay. Estas cosas se saben. Pero, digamos, el ministro viene acá y elude su responsabilidad política señalando una serie de procedimientos administrativos, pero no va al tema principal. ¿Por qué la institución que concentra la inteligencia civil no le dijo a este gobierno que la situación en que había dejado las mesas requería pisar el acelerador? Bueno, él dice que lo han pisado, que han profundizado el diálogo. No ha habido nada, no ha habido nada, Jaime, no ha habido nada. Pero ha habido unas reuniones recientes. No, parece que él lo niega, para él no existe. O sea, el miércoles 12 había una negociación en Pumamarca para ver el problema de esta vía. Estaba solucionándose el problema. Ahí estuvo el coronel, las autoridades han estado ahí, la gente de la PCM, la ONEDES. Ahí se estaba solucionando con el diálogo. ¿Por qué a los 2 días se toma esta acción en consulta policial lamentable y que deje el muerto que justo necesita el radicalismo que él aparentemente dice enfrentarse, pero en el fondo lo está engordando? Porque con eso se genera esta situación. Si se hubiera continuado la discusión del miércoles 12 en este diálogo, que como agenda estaba la renegociación y complemento de los terrenos, porque al ampliar la vía a 18 metros, como es con cualquier lugar, se tiene que hacer una mayor compensación económica, y estaban discutiendo eso, estaban discutiendo los impactos ambientales de los camiones de 35 toneladas que tenían que pasar por ahí. Estaban en diálogo, se estaba produciendo eso. ¿Por qué entonces no entiendo si estaba dándose ese diálogo, a los 2 días se da esta acción policial en consulta? Eso es lo que creo de que no se da cuenta acá nuestro amigo Víctor Ponce sobre este gravísimo error, ¿no? Sí, quiero seguir desarrollando un razonamiento, ¿no? El ministro, ¿no? Digamos, esta fue una acción, mire, la orden, el problema administrativo del Ministerio del Interior es un tema de los directores, es una responsabilidad de los directores, es una responsabilidad política del ministro. Pero esta operación policial se realizó con la presencia del fiscal, con la presencia de la gobernación. Y con el apoyo de la empresa. Bueno, la empresa no ha cometido ningún delito. Por supuesto que no tiene por qué meterse en una acción policial dándole maquinaria. Eso es un error. No lo sé. No lo sabes. Esa es una versión. Los que habían cometido el delito son los que están bloqueando una carretera. Pero la empresa no tiene que meterse en eso dándole maquinaria. Mira, déjame continuar. Eso se lo pidió la policía. Sí, claro, pero déjame continuar. Eso es cierto. Mira, lo que a mí me extraña es que el ministro, ¿no? Explica cómo se produjo la muerte del ciudadano, que todos lamentamos, pero no explica cómo se produjo cómo se produjo el saldo de 20 policías heridos y uno de ellos de gravedad, ¿no? Es decir, todo se ha concentrado el día de hoy en una especie de, el gran problema que sucede ahora es teniendo Antapacay, teniendo esta situación en las Bambas, sabiendo cómo el radicalismo actúa en este país, ¿cómo va a reaccionar la policía? ¿No? En estos escenarios. Mira, la cosa se ha agravado tanto, ¿no? Evidentemente el muerto lo produce, evidentemente pueden haber errores, pero las declaraciones del ministro Basombrío no son apropiadas
no son correctas. O sea, tenía que hacerlo de siempre. Porque ¿sabes qué? Porque no ¿sabes asumir qué? la responsabilidad como lo ha hecho por primera vez un ministro. Primera vez un ministro asume su responsabilidad y enfrenta el problema que hay. No hay ninguna responsabilidad, porque la responsabilidad es haberse desentendido de las bambas. No se entendió, estoy hablando de la mesa de diálogo, ¿cómo se hace? Yo no entiendo esa lógica. Había un diálogo. Tenemos que ir a una pausa, si me permiten. Sí, para bajar los ánimos. José Luis López. Yo insisto, en este conflicto estaba clarísimo que había una situación inmanejable que había que enfrentar. Este gobierno, creo yo, ha estado tratando de enfrentarlo. La mesa de diálogo del 12, 2 días antes del conflicto, estaba negociando esto. La ampliación de la vía, más fondos, porque era lógico, porque si pasan por tu terreno, tú tienes que no prohibir, sino decir, tú me tienes que compensar porque estás usando mi terreno. Eso está pasando en la Ramiro Prialé con la denominación Los Geranios. Entonces, en cualquier lugar pasa eso. Se estaba negociando. Porque si ahí se estaba negociando, dialogando, a los 2 días se comete este acto increíble, en la cual es una acción torpe que produce este lamentable hecho del fallecido y que ahora genera la reacción de grupos radicales que están tomando esto como un pretexto para enfrentarse. Yo creo que eso es lo que hay que tomar. En el caso de Antapacay, y acá Víctor Andrés Ponce lo toma como si fuera una ofensiva radical, lo que está pidiendo la gente es que se defina el presupuesto de 357 millones de soles para el asfaltado del tramo 2. Y lo que la MTC, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ha dicho, que sí lo tiene, que ya está dispuesto por el mes para el asfaltado, porque entendamos que pasen 200 camiones diarios de 35 toneladas, eso afecta. Entonces lo que yo digo es que son problemas que hay que entender y no caer en una visión maniqueísta, totalmente favorecedora al final del crecimiento del radicalismo, en vez de entender de una solución integral. La solución en el caso de Antapacay es que el MTC anuncie que va a haber una inversión de asfaltado. El pedido de la mitad del accionariado, son una serie de pedidos maximalistas. Eso pueden decir, mira, pero la negociación es otra cosa. Jaime, mira, el gran problema del Perú, y digamos, por eso a mí me llama la atención la reacción del ministro del Interior, es que en el Perú el Estado está fracasando en todo, ¿no es cierto? En estas zonas mineras, por ejemplo, en Las Bambas habían 3 mesas de diálogo, 150 ofertas, ninguna se han cumplido, ¿no? Han habido una sobreoferta, en fin. Eso es una responsabilidad pero del gobierno anterior. déjame culminar, ¿ya? Este gobierno ha llegado, pero digamos, no ha habido una autoridad política, un ojo de inteligencia que pudiera ver esta situación y tomar las medidas del caso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como el Estado fracasa, lo que sucede, ¿sabes qué, Jaime? Es que el radicalismo trata de demonizar a las empresas que pagan impuestos, que permiten... Y que alojan a los policías. El DINOES está alojada en la empresa. ¿Cómo puede aceptar eso? ¿No te parece bien? No sé por qué eso te asusta tanto. Pero es que la gente ve que la policía entonces está con la empresa. Por favor, hay que trabajar bien la percepción. Tú has hablado. Pues, eso es parte del supuesto de que la empresa es mala. Claro, eso es parte si la empresa es delincuente. Es que la policía tiene que ser imparcial, por favor. ¿Qué hace ahí dentro de la empresa? Él habla en esos términos de la empresa. Mira, Jaime, él habla en esos términos de la empresa que le agrega 1.5%. Y por eso tiene que estar déjame culminar. No vamos a hablar. Mira, que le agrega 1.5% del PBI, que ha determinado que Apurímac este trimestre sea la locomotora del crecimiento del Perú, que ha reducido la pobreza de 60 a 39%. Así demonizan los radicales antimineros a la empresa que invierte en minería en el Perú. Mira, Jaime, una cosa más. Sin la minería, el Perú estaría creciendo 2%. Y PPK ni siquiera podría pensar en crecer 4%. Y eso es el terreno del estatismo en el 2021. Así tratan a las empresas y demonizan los sectores antimineros. Hemos visto con absoluta claridad cómo. ¿No? 2 segundos porque no. Sí, nada más, si yo digo eso. Pues la empresa es una empresa que está contribuyendo al país, por supuesto. Pero ¿cómo se le ocurre? Esta DINOES, otros 150 efectivos, están ahí, todos los días están con la empresa, están en sus instalaciones, los comuneros miran y ¿qué van a pensar? ¿Eso no es verdad? ¿No es verdad que están dentro? Por supuesto que están dentro de las instalaciones. Los comuneros que miran, hay que mirar la percepción, por favor, hay que ser más inteligente. Miran una policía que está al servicio de la empresa.
No Entonces, de que no va a estar agradezco- calculando el 1% del PBI. Están mirando algo Bueno, que hay que ojalá hacer que miren lo que hay que diferente. hacer es Y por invocar supuesto a que- Jaime, yo lo que hay te crear pido es una que le digas situación al que ministro permita- Basombrío que se viene a Antapacay. Y que Ya tú se lo estás diciendo, ya No, se lo digo. no, pero díselo, Jaime, ¿sabes por qué? Porque MTC va a si anunciar no hay un plan Espero de que contención MTC hoy en la noche, Pero antes, Hoy en la antes noche- de eso hay que resolver el tema de las bambas. Víctor Andrés, mira, ya está, hay que crear- las bambas ya está parado. Hay que Lograron, crear- lograron lo que la bamba está parada. Víctor Andrés Ya no José- está enviando cobres de la tarde. Y por lo Ya tanto, estás el ahí plan de pegando la crecimiento alarma. de PPK para este año y para el próximo año está en peligro. Esperemos que esto sea una cosa porque Espero que el Ministerio de Transportes anuncie el asfaltado de Antapacay de la zona de tramo 2 en Negro Mayo. Yo espero que ya lo haga porque ya está el financiamiento, espero que lo haga. Y Pero ahora me calmémonos. dice, la gente de las comunidades no quiere el asfaltado, quiere quieren el compensaciones, peaje. quiere No, plata. no, Entonces eso es lo que pasa. La plataforma Bueno, del FUDIE es asfaltado y lo que no ha hecho el MTC es informar bien, o espero que lo informe bien porque ya está definido su financiamiento. Bien. Actuemos con inteligencia y no como viejos agitadores sanmarquinos. Bueno, muchísimas gracias a Víctor Andrés Ponce. Habla de agitadores. El asunto es que esto tiene que crearse un clima que permita restablecer la producción, que permita establecer una buena relación y que permita el desarrollo integral de toda la zona, que es increíble que no se haya planteado hasta ahora una propuesta de desarrollo rural integral en toda esta zona con sierra productiva, en fin, y con todo lo demás. Es increíble. Bueno, nosotros ya tenemos, Eso vamos a ir a sí. una pausa y regresamos.